primero, principal. Soy Liliana Ganini, responsable de la Secretaría de Biblioteca. Voy a decirles solo unas breves palabras para que pasemos lo más breve posible al film, que es la actividad que vamos a hacer hoy. Les comento algunos detalles nada más. El comienzo de nuestro interés se basó en el contenido de los films de Nurit Habib. Son sobre la construcción y modificación de la lengua. Esta autora seleccionó una trilogía de su vasta producción y con ese punto de partida la biblioteca comenzó un ciclo. En el 2016 vimos De una lengua a la otra, algunos de ustedes la habrán visto. Y se emitió a la par de esto la revista de la Mosca número 22 y se correspondieron los trabajos de la revista con esa publicación. Hoy vamos a hacer más o menos lo mismo. Este es un nuevo eje, está en forma conjunta, diríamos, la película Traducir y Lengua Sagrada, Lengua Hablada, es otra parte del ciclo, y el resto de datos así tienen una pequeña reseña del programa que se estuvo distribuyendo, que lo leen después, les quedarán otros datos. Y también los films están subtitulados en español y pueden disponer de ellos en la Secretaría, en la biblioteca directamente. Es decir, que lo pueden volver a reconstruir entre los films, el programa, el link cuando se suba en la página de WordPress de función del lector. Bueno, este fue un trabajo conjunto, amplio. Como les dije, en la revista hay muchos artículos de autores de la EFA y editados fuera de la EFA, es el número 23, y contamos con... A la salida van a tener la revista, acá hay una pregunta, hay inquietudes, está la revista para que se la lleven, la tengan, la lean, son muchos artículos muy interesantes, y la particularidad de la revista es que reúne estas dos películas. Esta de la que vamos a ver es Lengua Sagrada, Lengua Hablada. La otra es Traducir. Traducir es el eje de las tres de la trilogía. No la tomamos porque son testimonios de traductores, es más interesante esta película como para hacer un seguimiento, pero en la revista sí está incluido el trabajo de traducción y el trabajo sobre esta película, sobre la temática, el contenido de estas dos. Fue muy enriquecedor los artículos, el acopio, el compromiso, la intensidad, así que estamos muy agradecidas con los autores, la Secretaría está muy contenta con el trabajo, lo estamos dando a conocer hoy, así que van a llevarse la revista, van a ver la película, vamos a escuchar el panel. Y les quiero contar que la Secretaría, para ir terminando, voy a agradecer además de los autores de la revista y de los panelistas, a las integrantes de la Secretaría, que es Clara Silverstein, Mónica Milone, Luz Lemos, Edith Fernández, Marta Rodríguez, Marcela Ramuni, a mis compañeros de directorio, mis colegas del directorio, que conté con su trabajo y su apoyo, bueno, y el equipo técnico, es decir, muchos trabajamos para que esto se concretara hoy y pasáramos un buen momento de encuentro. Hasta luego. Va a comenzar Pablo Amster, que lo hemos invitado para que siguiera como un hilo y una continuidad del panel anterior. Estuvo también formando parte del ciclo que les comentaba, de la revista y del panel y de la primera película de este ciclo.
Luego va a continuar Clelia Conde, que es la directora de nuestra institución, Norberto Ferreira, que todos conocemos, referente de nuestra escuela, fundador de la escuela, y Marta Nardi, también secretaria de enseñanza. Así que vamos a escuchar una pequeña ponencia de cada uno de ellos cuatro y luego pasamos a hacer una conversación conjunta. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar nuevamente acá. Gracias, Liliana, por la invitación otra vez. En realidad, justo cuando veía la película, en realidad pensaba en que cuando Liliana me invitó a participar de este panel, esto fue hace ya bastante tiempo, muchos meses, digamos, y me dijo aparte, reservate el 7 de diciembre, no se te ocurra irte a ningún lado el 7 de diciembre porque era una fecha inamovible, no había ni G20 ni piedras a los micros. No me ha pedrado por suerte, pero no había nada que fuera capaz de mover esta fecha. No me di cuenta en ese momento de que iba a coincidir con Hanukkah, así que Hanukkah Sameach. Menciono esto porque en realidad tanto Hanukkah como Sameach son fundamentales en la película que acabamos de ver, ¿no? Se empieza, el primer testimonio creo que era, ¿no?, el que menciona Hanukkah y menciona especialmente el tema de la luz en esta película, que en realidad es tan luminosa, y la luz es un elemento central, por supuesto, no solo en el texto bíblico, sino por ejemplo en la idea luriánica de la creación, ¿no? O sea, al principio de la creación la luz llena toda la realidad, la luz infinita, y justamente para poder dar lugar a la creación se produce lo que se llama tzimtzum, que es la contracción, ¿no? O sea, hay una contracción que genera un vacío y eso es lo que permite dar lugar a la creación. Cuando está todo lleno no hay lugar para esa creación, ¿sí? Entonces en realidad cuando se retira la luz queda oscuridad, que en hebreo se dice hoshech, y quedan chispas de luz, chispas que generan el deseo del hombre de volver a unirse con la divinidad. Muy, muy bella la versión luriánica de la creación. Y menciono todo esto porque Hanukkah justamente tiene que ver con la luz, ¿no? En realidad tiene que ver con la luz, tiene que ver con Grecia, que en hebreo la palabra hoshech se suele asociar con Grecia precisamente. Y decía también esto en relación, hablé también de Sameach, también se menciona en la película, justamente Simcha, cuando se habla de la alegría, felicidad. Sameach quiere decir feliz, tiene que ver con la alegría, y se habla de la alegría del hebreo, ¿no? Y en realidad la palabra, en el hebreo es fundamental la noción de alegría. De hecho, los profetas pueden recibir la palabra divina, tienen el mandato que la reciban con alegría, así la palabra sea: toma a tu hijo, el único, y ofrece el sacrificio, ¿no? El único que amas, en realidad, es la traducción. Hay un pequeño calambur, hay un pequeño jueguito de palabras, porque el texto dice: toma a tu hijo, el único, ¿sí? El único, el que amas, pero en realidad él tenía otros hijos. Lo que pasa es que si uno cambia la coma esa que se suele poner, si uno la cambia de lugar, toma a tu hijo, el único que amas, dando a entender que, había otros hijos, pero no los amaba. Pero pequeña digresión. Pero justamente mencionaba esta cuestión porque en realidad no solamente aparecen estos elementos en esta película, sino que justamente yo quería empezar hablando de la otra de las dos películas que estaban mencionadas hoy, la otra película que está centrada en el tema de la traducción, por supuesto que también es muy importante en esta que vimos hoy, pero empieza esa otra película hablando de la traducción de los 70, la Septuaginta, que en realidad es, algo que se lo suele interpretar como un milagro, ¿no? Que en un momento uno de los Ptolomeos, no me acuerdo si el tercero, creo yo, mandó a traducir el texto bíblico y se lo dio a 72 en realidad sabios que trabajaron cada uno por su cuenta, sin comunicarse con los otros, y el milagro precisamente es que las 72 traducciones fueron exactamente iguales, letra por letra, ¿no? Lo que pasa es que en realidad, como quizás ustedes sepan, el texto de la Torá fue entregado por Dios a Moisés en el desierto, ¿sí?, en el monte, pero
en ese acto se entregó no solamente la Torá escrita, sino también la Torá oral, que es justamente las interpretaciones. Lo que pasa que, precisamente, lo que uno tiene es el texto, y la Torá oral es una suerte de texto que, podríamos decir, no cesa de escribirse. Y eso es fundamental, no solamente en esta película de Nurita Bib, sino en la otra, donde se menciona, por ejemplo, el Midrash. Había una de las traductoras que hablaba de la traducción del Midrash. Midrash viene del Hidrosh, que quiere decir exigir al texto, extraer, ¿sí? Y de alguna forma lo que quiero hacer ahora es una pequeña lectura casi midrashica, si se quiere, de estas películas de Nurita Bib, ¿sí? En realidad, a ver, el tema central de esta charla, de este panel, es la traducción. Y justamente algunos de los puntos que mencioné van a tener mucho que ver con esto, esta cuestión, incluso esta cuestión del mito o de la versión luriánica de la creación, de generar un vacío. O sea, para mí un elemento central en toda esta cuestión de la traducción va a tener que ver con esto, con el vacío. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, en realidad, una de las primeras cosas que pensé cuando Liliana me dijo de hablar sobre la traducción fue, por supuesto, en el libro casi inevitable de Steiner, ¿no? Después de Babel. Después de Babel, pensando en el sentido, por supuesto, de Babel viene del hebreo bilbul, que quiere decir confusión, que justamente ahí se habla de la confusión de las lenguas, ¿no? Y de alguna forma hubo muchos intentos de volver al estado pre-babélico, digamos. Y de hecho también es interesante pensando mismo en Lacan, ¿no? Porque, a ver, la palabra, esa que, bilbul es la que quiere decir confusión, pero digo, el sonido ese, Babel, que tiene que ver con el bla bla, que también se deformó en las lenguas latinas, porque, claro, cuando se hablaba de los que no sabían hablar latín, se los llamó bárbaros, justamente. Eso es una deformación, porque balbuceaban, o sea, bárbaros en realidad en latín quería decir balbucear. Y ese balbuceo también se transforma, ese bla bla se transforma, por ejemplo, en francés en la palabra bavardage, y ahí ya estamos muy cerca de Lacan cuando habla de ese parloteo, de esa... Y justamente, de alguna forma, con la matematización, lo que Lacan trata de hacer es, poner un poco de fin a ese parloteo. Entonces, en ese sentido me parece interesante traer esta cuestión, pero otra cuestión así fundamental, que a mí, cuando leí el texto de Steiner, me atrajo muchísimo, es que según Steiner, en realidad el texto más agudo y denso que se escribió sobre la traducción es Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard, autor del Quijote, es ese cuento de Borges, en el cual, se habla de Pierre Menard que reescribe el Quijote, pero es interesante porque, lo reescribe, en realidad su obra no fue completada, solamente logró traducir algunas partes, reescribir algunas partes, pero no reescribir, sino escribir. Esa escritura es exactamente una copia literal del Quijote. Lo que pasa es que lo que dice el narrador en el cuento de Pierre Menard justamente es esto, escribir esos párrafos en el siglo, cuando fue el siglo XVII, ¿no? 1600 y poco, ¿sí? Era una tarea casi trivial, o sea, era como algo de alguna manera muy acorde con la época, la manera de decir las cosas, y sin embargo, escribirlo en el siglo XX, después de que pasaron 3 siglos, y pasaron muchísimas cosas, entre otras, por mencionar una, el mismo Quijote, se convierte en una tarea, digamos, notable, ¿no? Entonces, como que exalta la figura de Pierre Menard versus la figura de Cervantes, como diciendo, es un texto común y corriente, ¿no? Y es muy interesante porque, hay por supuesto un juego con lo que para mí es fundamental en esta historia de la traducción, que es el tema de la identidad. La cuestión de la identidad, ahí ya nos metemos en un terreno, por supuesto, que tiene que ver con la matemática, con la lógica. Lacan, por supuesto, habla mucho de la identidad, y entre otras cosas, me parece muy interesante traer a cuento una cuestión que va a tener que ver también con el vacío, cuando Lacan habla de la variable, y dice que la variable, la X, que justamente es un agujero en el discurso, ¿no? De hecho, en muchos textos de lógica se la escribe como un agujero, ¿no? Cuando uno dice X es mortal, esa X es un espacio a llenar. Y Lacan dice,
justamente es en la variable, en esa X, donde la identidad de sí a sí es aislada de toda cualidad. El tema es que la identidad, y en ese sentido, cuando uno habla de traducción, habla de alguna forma de una pérdida, ¿no? Porque uno justamente lo que sabe es que en realidad no se puede traducir, o sea, hay algo intraducible. Entonces, en realidad, esa identidad, bueno, tiene que ser entendida de otra manera. Justamente esa tradición oral de la que hablaba al principio, dice que ese milagro de la traducción de los 70, en realidad, bueno, es un texto, el texto traducido es un texto que puede acompañar la lectura de la Biblia, pero no reemplazarlo, o sea, no lo acepta, porque el texto sagrado es el texto, el original. Digamos, por eso la gematria y todas las cuestiones de las distintas formas de lectura que hay de la Torá, del texto bíblico, en realidad son en hebreo. O sea, y ahí Borges hizo la distinción entre texto sagrado y texto clásico, ¿no? El análisis, o sea, el estudio que se hace del texto bíblico no se podría hacer, por ejemplo, con el Quijote, ¿no? Eso de sumar los valores, claro, sí se podría hacer, pero no se hace, no corresponde, porque el texto que se estudia de esa manera es el texto original hebreo. O sea. Bueno, pero al margen de todas estas cuestiones, Lacan hablaba de identidad de sí a sí, dije antes, pero en realidad de alguna forma el concepto matemático de identidad, al menos desde que en el siglo XIX surge la teoría, por ejemplo, la teoría de grupos, en realidad de alguna forma debería ser identidad de no a no, porque tiene que ver con, la identidad está definida no por la afirmación, sino por la negación. Como Dios, por ejemplo. Dios en hebreo en realidad se define por la negativa, se dice lo que no es. Justamente la identidad para la matemática, de alguna manera se la define como invariancia. Eso quien estudia topología, por ejemplo, lo sabe bien, que lo fundamental, cuando uno quiere estudiar si dos figuras o dos objetos son iguales en el sentido topológico, justamente iguales quiere decir que tienen las mismas propiedades topológicas. Esas propiedades se llaman invariantes. Entonces, la idea de invariante es justamente lo que una figura o un objeto preserva cuando se le aplican cierto tipo de transformaciones. Entonces, en la traducción de alguna manera pasa eso. Yo dije que hay una pérdida, siempre me acuerdo de una historia de Woody Allen, en donde, bueno, se hablaba de un erudito que, entre otras cosas, había traducido unos textos al inglés luego de que unos vándalos entraran a su biblioteca y los tradujeran al francés. Pero el tema de todo eso, el trasfondo de esta cuestión, tiene que ver con esa pérdida de identidad. A ver, el texto traducido nunca es igual al original. Pérdida no siempre quiere decir algo negativo. Digamos, si yo escribo un poema y me lo traduce Nabokov al ruso, seguramente el poema traducido va a ser infinitamente bueno, yo digo, pensando en Nabokov, que tradujo Alicia, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pero dejando esta cuestión de lado, en realidad, entonces, como para terminar y ya ir cerrando esta cuestión, de varios puntos, quiero justamente hablar de algo que tiene una relación profunda con esto que estoy diciendo, y es una traducción en un momento clave y que de alguna forma cambió la matemática, o sea, la matemática, digamos, europea, en algún momento de la historia, en la época medieval, justamente se transformó por completo, y eso tiene que ver con la traducción de los textos árabes. Entonces, puntualmente quiero referirme a Fibonacci, cuando tradujo las obras de Al-Khwarizmi, que Al-Khwarizmi es el autor cuyo nombre dio lugar a la palabra algoritmo, dicho sea de paso. Bueno, pero justamente Fibonacci, esto fue en 1202, cuando tradujo el libro llamado Liber Abaci. Él escribió el libro llamado Liber Abaci cuando tradujo estas obras. Ahí se encontró con algo que la matemática europea no conocía. Es el cero. Y precisamente, claro, no puede ser una traducción en el sentido de identidad, porque claro, tenía que inventarse una nueva palabra para referirse a algo que en Europa no se consigue, como diría el ratón Ayala. Que en Europa de aquella época no se conseguía, que era el cero. Y el cero tiene una historia también que se puede rastrear de muchos siglos atrás. En realidad el cero
de alguna forma lo inventaran los hindúes, ¿no? Todo el tema ligado a lo que después fue el nihilismo y estas cuestiones, digamos, una idea de vacío, suñata, en alguno de los idiomas, no sé, sánscrito, etc. Los árabes en realidad usaron una palabra que es muy cercana a varias palabras en hebreo, a una familia de palabras en hebreo, sifr, ¿no? En hebreo todo el mundo reconocerá sefer, que quiere decir libro, lesaper, que quiere decir contar, sipur, bueno, es toda una familia de palabras, ¿no? Pero sifr quiere decir vacío, pero en realidad justamente se usó para designar al cero, que es ese elemento que no se conocía en la matemática europea. Y eso cambió realmente, introducir ese elemento permitió la notación posicional, que es la que usamos ahora, el sistema decimal de escritura, y que realmente cambió la manera de ver el mundo, o sea, una manera de escribir, una buena manera de escribir realmente produce efectos muy grandes en algo como la matemática, ¿no? Bueno, y el tema es que Fibonacci tradujo esta palabra, o sea, inventó una manera de decir esta palabra en latín y la llamó Sephirum, y de ahí derivó la palabra cero. ¿Sí? O sea que el trasfondo de eso es el vacío, pero en realidad también, así como dije antes que la misma palabra cifr en hebreo, lesaper quiere decir contar, pero contar en sus dos acepciones, como en español, contar números o contar un cuento. Bueno, pero también la palabra cifra, por supuesto que también dio la denominación genérica cifra, que es la que, ¿no? Que es la que usamos para, con esas cifras que son unos pocos elementos, 10, los 10 dígitos, podemos formar todos los números, ¿no? Esa combinatoria que, por ejemplo, es la misma que propone Borges en la Biblioteca de Babel, ¿no? Esa combinatoria de una cantidad finita de signos que permite escribir todo. Y en realidad, justamente con esta idea de cifra, donde está implícita la noción de vacío, justamente con eso quiero terminar, porque en realidad también da lugar a la palabra descifrar, ¿no? O sea, empecé hablando de la interpretación y de, bueno, hay varias formas de lectura del texto bíblico, eso es interesante, pero no puedo extenderme tanto, pero justamente la idea, un poco para cerrar, es que no olvidar, o sea, que nos acordemos todo el tiempo de que en el desciframiento, en el acto de descifrar, hay algo del vacío. Bueno, yo creo que... Vamos a escuchar a Clelia Conde. Bueno, me alegro mucho que estemos todos acá trabajando estos temas tan importantes que se propuso Liliana Ganini y la Secretaría de Biblioteca. Tanto han trabajado que no sabíamos con qué seguir. Pero bueno, yo hice un texto pequeño porque justamente es un tema muy vasto, ¿no? No solamente vasto, sino que hay un momento en que uno podría considerar que la traducción está en todo o tal vez en nada, ¿no? Por eso yo me voy a referir más que nada a algunas cuestiones que me suscitó la película. Y voy a comenzar con una pequeña frase de Deleuze que dice: los paisajes son condiciones subjetivas. Y voy a tomar una frase de la película que me quedó como resto activo para escribir estas líneas, y es que la Biblia es un libro de geografía. Entonces voy a partir de una frase de la película que me quedó como resto activo, y es que la Biblia es un libro de geografía, que la palabra es un terreno, que las palabras tienen su orografía, en su ortografía, en su sintaxis y en su entonación.
En esta película, la película misma es un trayecto entre testimonios, y entre un testimonio y otro testimonio está el paisaje. El paisaje funciona como un guión que separa y une, pero también como un guión entendido como lo ya escrito en generaciones anteriores. Entonces, esos paisajes entre testimonio y testimonio son traslaciones de tiempo y espacio. Y donde decimos en psicoanálisis tiempo y espacio, decimos también cuerpo. Brotan de las palabras proferidas esas rutas duras, ese desierto sin borde, esos edificios que parecen vacíos, el afuera casi como un espejismo, como si no quedara nadie en la tierra, salvo esas voces que se alzan en busca de un testigo. Por un lado, esa orografía de la palabra, y por otro, una sensación de intemporalidad, como si los testimonios estuvieran balanceándose en lo eterno, perennemente dichos y no dichos. Es un film sobre la lengua extrañamente silencioso. Ustedes vieron, ¿no?, que muchas veces la voz empieza sin el cuerpo, a veces está el cuerpo, después viene la voz, ¿no? Y algunas veces coinciden. Se percibe en cada decir algo que pervive de algo que ha ido muriendo, y ese anudamiento de la muerte y la vida es lo que torna este film y la lengua de la que habla sagrada, porque lo que se dice brota de un silencio, de una mudez, de la presencia de una ausencia, de un vacío. La película es todo transcurrir de un margen al centro, de lo antiguo a lo moderno, de lo matriarcal a lo patriarcal, de lo masculino a lo femenino, de lo central a lo extraterritorial, de lo dominante a lo desterrado, de lo rechazado a lo aceptado, de lo más distante a lo más íntimo, y construye una tensión entre lo que se escucha y lo que se habla, del origen y lo extranjero, del fuego, de lo vivo de la lengua y de la obligación con el antepasado, en la lengua misma. Pero en suma, en sus distintas versiones, construye, o más que construye, pide a gritos, una lejanía con la lengua. Creo que de la manera en que lo trabaja Blanchot, por ejemplo, en la parte del fuego, la traducción es eso, es la recuperación de una lejanía con la lengua. Una lejanía, no cualquiera, digamos, no un extrañamiento, sino una lejanía que permite volver a verla de otra manera, escucharla de otro modo. Nurita Vid parece decir, como dice también Bárbara Kazan, transmitiendo de alguna manera en relación a la lengua una política, que perdiendo lenguajes se pierden maneras de estar en el mundo, maneras de ver el mundo. Cuando se pierde la lejanía con la lengua, se pierde porque se aplasta, ¿no? E inversamente, tomando tanto lo de la propuesta de Nurita Vid como de Bárbara Kazan, rescatando lenguas, se hacen posibles otras maneras de estar en el mundo. Es un planteo político pensar que hay una trinchera contra la globalización o los mercados, que son las lenguas. Hablar muchas lenguas, o que al menos sigan existiendo, porque en la medida que existen, las tierras en las que esas lenguas son dichas existen. La historia que esa lengua dice existe, y las comunidades que sostienen esa lengua existen. Pero a mí particularmente, escuchando esas voces extrañas a mi cotidianeidad, las distintas formas del hebreo, algo se hizo como claramente presente, cómo el fonema transporta y traduce el paisaje del que proviene, cómo se escucha en la variedad de jotas. Le estaba preguntando a Pablo cuántas eran exactamente en el hebreo, cómo se escucha en esas algo de la arena del desierto en la garganta, pero a la vez de una manera sorprendente cómo se escucha el propio paisaje y la propia historia de la lengua nuestra, cómo resuena. Esto de que, por ejemplo, hablamos gritando, ¿no? Es como un gran prejuicio contra el argentino, gritamos.
Lo cual, desde esta perspectiva de la lengua atada a la geografía, parece como algo obvio y necesario en un territorio tan extenso, en una llanura tan extensa como la nuestra. ¿Cómo podríamos hablar bajo? Entonces, de alguna manera, algo en la manera en que es dicha esta lengua, reivindicada, la lengua y la diferencia entre las lenguas, me retorna a nuestra propia lengua y a nuestro propio decir. Si bien la llanura no es el desierto, pero en lo sin borde, en lo inmenso, en lo seco, se le parece. Y trasladando, un poco traduciendo esta película al suelo argentino, un suelo que, como sabemos, está cruzado de muchas lenguas, está cruzado de muchos exilios también, de exilios cruzados y continuos, uno se puede reconocer en esa nostalgia de las lenguas olvidadas y de las lenguas superpuestas. La nostalgia del criollo o del porteño, su no aceptación de lo que tiene y lo que es la marca de muchos paisajes que su lengua añora. En esos paisajes, en los paisajes que vemos en la película, en los paisajes que tenemos en el fondo de nuestro corazón en relación a nuestra patria, se ve salir la lengua de su guarida. Esa frase, no recuerdo bien de dónde salió, creo que es de algún traductor brasilero. La traigo para poder decir que esa traición de la traducción me interesa como violencia del corte. La lengua es traición en sí misma, atenta contra el show iluminado con su oscuridad que brilla. La lengua sale de su guarida, salta sobre lo que uno dice para decir otra cosa y de otro modo. Como dice Artaud, el lenguaje tiende a un límite al extremo de la lengua. Cuando se traduce, entonces, no se traduce en palabras, sino que se traduce la potencia de la lengua. ¿Qué palabra llevará por mejor camino esa potencia de la lengua en una palabra o en otra? La traducción está en función de un campo de significancia que hace que determinadas palabras tengan mayor disposición a la enunciación colectiva. Porque, por ejemplo, habría que traducir no únicamente la palabra, sino la experiencia corporal de la selva a la experiencia corporal de la isla, o a la experiencia corporal de la roca, o a la experiencia corporal del agua. El reconocimiento se da por esas marcas de cómo el territorio, que es historia, que son luchas de dominantes y dominados, está en lo que se dice. Todas nuestras lenguas americanas han sido violentadas, y cuando se traduce o se opta por ocultar eso que quedó menoscabado, se hace una política, o también se puede optar por hacerlo resurgir. Por ejemplo, podríamos empezar a traducir, hacer las cosas a lo indio, no como hacerlas mal, sino como hacerlas tranquilo, ¿no? O reconocer que hay un hilo que va de hacer las cosas a lo indio a hacer las cosas a la Bartola, que es como se nombra hacer las cosas mal, pero ya en tono inmigrante. O si no, también vamos al otano inmigrante, ¿no? Al Bartolo. O si no, podríamos ir a la cuestión de hacer las cosas a la que te criaste, ¿no? A la que te criaste es como cada uno se crió y como cada uno fue hablado, no sin antes pasar por hacer las cosas como se te cante para ser un poco porteño, ¿no? Entonces, la traducción es una manera de decir de un otro al otro. Para nosotros, analistas, todo lo que hablamos es traducción, en tanto se extrae de la lengua materna una especie de lengua extranjera, como nos ha enseñado Anabel Salafia en el trabajo que ha hecho sobre el libro Crítica y Clínica de Deleuze con Wolfson, ¿no? ¿Se puede decir entonces que la interpretación recupera los medios, los fonemas con que esa lengua fue traducida al lenguaje? ¿Es la interpretación una contratraducción o lo más puro de la traducción misma? Una manera de rescatar los murmullos antiguos enredados en el discurso orgulloso de la significación. Recuperar una lejanía con las palabras, hacerlas oír fuera de su transcurrir gastado, que se oiga la diferencia, podría ser una forma de traducción.
porque como en la traducción, en lo dicho, en la interpretación, resuena lo que resta por decir, lo que no se alcanza, pero se presiente. Va a continuar Norberto Ferreira. Bueno, buenas tardes a todos. Te agradezco, Liliana, el trabajo y la invitación que me has hecho. Ahora, ¿así? Sí, pero pasó. No hay que moverlo mucho. Hola, a ver. Hola. ¿Ahora se escuchan? Sí, más cerca. ¿Más? ¿Más? Bueno, ahí. Bueno, esta película creo que la vi hace mucho y la volví a ver en los textos que mandó Liliana porque no la encontré para pasarla de vuelta. Pero en realidad, hablando de traducción, hay una cosa que no voy a intentar demostrarla, sobre todo porque llevaría tiempo, pero me parece que si se trata de psicoanálisis, la traducción no es pertinente, no que es imposible, sino que no es pertinente. ¿Por qué digo esto? Es maravillosa esta película porque nos enseña cómo personas que traducen, pero fundamentalmente, más que traducir, hablan, dicen de cómo son habladas por las diferentes lenguas que pasan, muestran a las claras, digamos, magníficamente lo dijo ahora Clary de algún modo, cómo uno habla con el cuerpo, y no hay otra cosa. Ese con el cuerpo no se puede traducir. Entonces, cuando en el análisis alguien habla, como es lógico y siempre es el analizante, habla con su cuerpo. Y eso no se puede traducir. Ese ese instrumento que es el cuerpo para hablar. En este sentido es muy importante tener eso en cuenta porque no hay posibilidad, digamos, de identidad para una traducción posible. ¿No es cierto? Más bien el psicoanálisis tiende a destruir esa identidad para que surja una diferencia en eso mismo que se repite. Pero fundamentalmente lo que decía en esto, que esto me molesta un poco esto que hablar de la traducción, porque en realidad lo que quiero hablar es cómo se habla, ¿no? Este de hablar con el cuerpo es claro, cualquiera lo puede sentir, y en el análisis esto se escucha, pero no se puede, se oye, a veces se puede escuchar, pero es muy difícil escucharlo porque uno tiene la resistencia generada por el lenguaje. Una cosa es la lengua y otra es el lenguaje. El lenguaje, como dice Lacan y otros, es un saber universitario, o no, digamos, pero en general sí, sobre la lengua. Acá, para los que no están acostumbrados al lenguaje lacaniano, Lacan inventó una palabra. La lengua quiere decir pues otra cosa que el lenguaje, ¿me entiendes? Digamos lo que da el medio donde el lenguaje, digamos, hace sus operaciones lógicas. La lengua se describe separado. Lacan, justamente porque hablaba con su cuerpo, tuvo un lapsus en un seminario y dijo la lengua todo junto, en francés dijo la langue, quería decir, nombrar un diccionario que se llamara la langue, dijo la langue, todo junto, y al decir todo junto se dio cuenta que está la lengua, pero esta es la lengua, todo junto, la langue, dicho en francés, y en castellano habría que decir la lengua todo junto, por eso prefiero, no me importa que digan que soy francesado, no, porque nada por el estilo, prefiero usar la langue para decir cuando es junto la lengua y la lengua cuando es separado. Esto es importante porque la langue es con eso que se nos hace el cuerpo. Es decir, el cuerpo es un instrumento que está hecho con la langue, que tiene su relación a la lengua y al lenguaje. Pero la langue es otra cosa, ya tiene incluido lo que es la cuestión de la pulsión, ¿no? En este sentido es importante meter la pulsión porque, digamos, en este sentido, lo que ustedes han visto, y yo he visto con gran felicidad todas las traducciones que se intentaban hacer, todos los sufrimientos y alegrías que alguien tenía por hablar una lengua y dejar otra, etc., pasar a una, pasar a otra. Este pasaje de lengua es pasar de modo, no solamente de hablar, sino pasa un modo de vivir, como se decía en Clary y dicen muchos, porque
nosotros nacemos, es cierto que nacemos solos en un sentido, porque estamos siempre desterrados, estamos en un exilio constante, en el sentido que estamos separados de cualquier saber. Es decir, no sabemos, yo no sé lo que va a pasar después. Ese no saber constituye cualquier campo de experiencia humana. Pero nosotros, en tanto sujetos hablantes, estamos excluidos, en el sentido somos exiliados. Por eso me parece que el hebreo es una lengua potente en este sentido para explicar esto, porque está fundada en el mito del exilio, ¿no es cierto? El mito, ¿verdad? Hay un exilio que es el que todos tenemos. El hebreo cuenta esto, ¿no? Este mito del exilio estamos todos. Y es lógico que es en un desierto, porque en un desierto empieza a existir el desierto, esto Lacan es claro en el sentido, cuando hay palabras que empiezan a nombrar cosas que existen en el desierto. Y en ese sentido está la palabra, el poder nombrar y empezar a poder habitar ese desierto que es en el que vivimos, porque estamos exilados, digamos, de una armonía anterior supuesta, ¿no? Esa disarmonía que tenemos en nosotros mismos y en lo que nos rodea, eso es el desierto. Todos los adjetivos que empleó Clelia, muy bien dichos, y que están traspasados también por la película, no alcanzan a decir lo que es el desierto, porque el desierto es aquello que todos los días tenemos que fecundarlo, ¿no? En el sentido metafórico y también concretamente, ¿no? Hay pueblos que viven en ese sentido y saben de qué es esto, pero aún en La Pampa, acá hay un desierto que está mal fecundado, en el sentido de cómo está distribuido la fecundación de La Pampa, si se me permite decirlo así, por no decir las tierras, ¿no? Bueno, en este sentido me parece que ustedes han observado eso, de cómo cada persona transmite su experiencia, por qué habla, y esto lo está haciendo. Lo está haciendo, digamos, cuando habla. No hay, en el psicoanálisis no hay ni antes ni un después de que alguien dice algo. Todo es el momento en que se dice, todo es actual, nada es pasado, nada es futuro. Es el momento que alguien dice algo y se produce la posibilidad de escuchar algo, digamos que es la función del analista, escuchar algo para que el otro pueda escuchar si es que no lo escucha antes, ¿no? Ese sería aprender a hablar. Lacan en un seminario importante, uno de los últimos, dice, los traumas más importantes de nuestra vida son aquellos que hemos tenido al aprender a hablar. Esto es muy importante. Tomado con lo que yo digo, me parece que se entiende que el entrar en la lengua, ser tomado por la langue y todo esto es un trauma que no es que nos civiliza, sino que nos hace humanos en tanto hablamos. La única característica común humana es que hablamos. En este sentido es importante porque en la medida en que justamente querramos anular esa potencia de la lengua y de la langue, esto puede ser de muchos modos políticos. Por ejemplo, hablando de las lenguas sagradas, a mí lo que me gusta decir, hay una definición de profano que quiere decir aquel que está frente al templo. Bueno, está frente al templo, pero entonces no se sabe si salió, si quiere entrar o nunca va a entrar. Pero todos de alguna manera somos profanos, es decir, somos tan profanos como sagrados. Lo sagrado es un invento útil, simplemente es un invento útil para recordarse los ideales que nos hacen subsistir. Por eso los ideales cambian. A veces los ideales son matar a otra gente y eso es un ideal. Y hay personas que subsisten con eso. Entonces, los ideales no es que son buenos, sirven para que una especie de determinados grupos puedan subsistir. Por ejemplo, hay una religión que es básica ahora, en una buena parte del mundo, que tiene un solo eslogan y una sola figura. In God we trust. Esto es una religión que está dominando todas las religiones, aún todas estas. Entonces, si esa religión domina todo, vemos que las religiones, los ideales son cosas que nos fabricamos para subsistir, pero estamos sometidos también a algo que... estamos sometidos a algo, digamos, que hay que luchar, digamos, para lograr justamente, para seguir subsistiendo a lo que sin ser sagrado se transforma en sagrado justamente por esta religión que hace que todo sea sagrado. Todo sea sagrado en tanto in God we trust. Y esto tiene un papel. En tanto, ahí sí todo es sagrado. Todos los negocios, todo es sagrado. Sagrado quiere decir que esto no se toca. Pero esto no se toca, sabemos todo lo que implica políticamente y también personalmente. Desde chiquito, por la masturbación o lo que fuera, el no se toca corre, ¿no? Uno puede obedecerlo, no tocarse con un palo, no tocarse nunca, etc. Pero la cuestión es que el no se toca funciona.
Y cada uno va a hacer algo con su no se toca. Y ese no se toca va a engendrar muchas veces la forma en que uno hable. ¿Con qué? Con la lengua y los sonidos que escuchó en el no se toca que se le dijo. En hebreo será una cosa, en arameo será otra, y cada persona que lo dice será... Eso es como hablar de estar en la civilización y la represión y la cultura. Bueno, el no se toca es una cosa clara, resumen del malestar y la civilización de Freud, es decir, la acción contra, digamos, lo reprimido, la pulsión, etc. Pero ese no se toca, digamos, está animado por la lengua. Entonces nosotros como personas importantes para seguir viviendo en el sentido de querer que el no se toca, en el sentido de no matar, se cumpla, digamos, tenemos que porfiar, luchar para que la lengua, que es la vida, la langue, que transporta la vida de la lengua, hay un libro de Jean-Claude Miller que se llama El amor de la lengua, no de la langue, que dice que este amor a la lengua es un amor, digamos, de la relación a la vida, que ignora la muerte justamente porque esto que se nombraba tanto Pablo como Pliny de algún modo, esta muerte está en la pérdida de que hay siempre de un pasaje de la lengua a otra y de una lalangue a otra lalangue no se puede pasar. Esta es la cuestión. Una lengua pasa a otra lengua, pero la lalangue no pasa a otra lalangue cuando se dice todo junto. Porque eso es lo más íntimo que está ligado a nuestra relación al deseo, a la muerte y al sexo. Bueno, ahora que abrir otros porque ya hace mucho. Vamos a escuchar a Alberto Nardi. Yo no fui. Bueno, buenas noches, gracias a la Secretaría de Biblioteca por la invitación y a Liliana y que nos metió en este baile. Porque realmente la película es muy atrapante y hay un montón de cuestiones para conversar. Yo voy a tomar solamente voy a tomar algunas cuestiones. ¿Se escucha ahora? Sí. Pero yo no leo. Ese es el problema porque tengo el micrófono. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, podemos partir de la idea que cualquier intento de colonización, no digo de conquista de territorio, sino de colonización implica necesariamente la destrucción de la lengua de la comunidad o cultura a colonizar. Porque la lengua resiste a la falta de territorio, al exilio, a la diáspora. El pasaje del hebreo de lengua sagrada a lengua hablada fue necesario para la conquista de su propio territorio y un lugar en un punto que trasciende los límites geográficos. Fue necesario para eso reprimir otras lenguas, fundamentalmente el yiddish, con sus sonidos melodiosos en un juego de tensiones inevitables. Yo tomé algunas frases de la película. Aprendemos a besar la Torá, a poner los versos en nuestras bocas y luego repetirlos. Esos versos tienen un sabor, el sabor de la cita repetida infinitamente, verbatim. El hebreo transporta al que lo habla a un mundo de sensualidad. Quiero decir, no es solo hablar, es sentir el roce de las palabras en nuestro cuerpo. Las palabras resuenan, estallan contra nosotros, las sentimos aunque no entendamos el significado. Y eso es porque está la pulsión en juego. En vez de ser repetidos en oración, los versos a ser dichos se vuelven políticos. La Biblia se convierte en política y la política se convierte en la Biblia. El hebreo se convirtió en un término militar relacionado a la protección del Estado, mientras que en el yiddish es una palabra que expresa confianza en Dios. Eso es un fragmento, ¿no? Fue necesario sacar el hebreo de la lengua sagrada, de la lengua en la que hablaba Dios, de la lengua del Padre. La palabra de Dios no se traduce,
se repite igual, en una suerte de reiteración para conservarla eternamente sin cambios. Sin embargo, al decirla, al repetirla, algo cambia. Ese es el peligro y también la belleza. La sensación oral de esa lengua era completamente distinta, de verla y hablarla. La voz hace de las suyas. Nadie puede hablar esa lengua sagrada en serio. En serio quiere decir poder hacerle las torsiones necesarias, infundirle vida, poner en juego deseos y goces. Lo sagrado mantiene una zona inaccesible, una zona que invita a la repetición sin pérdida. Todo intento de interpretación introduce sutiles matices y diferencias. Todo intento de traducción va acompañado de una cierta pérdida y una cierta profanación. La lengua maternal era natural, transparente, salía de mi boca sin esfuerzo, siempre lista espontáneamente para expresar mi ser. La lengua paterna era una lengua extranjera para mí, encarnada en las escrituras sagradas que me enseñaron a abrazar de niño. Lengua materna, ley paterna. Ya lo vamos a ver. El lenguaje es con lo que construimos nuestro mundo interior y sagrado, porque en la película se juega tanto en un momento, se asocia sagrado con interior, no es precisamente sagrado con Dios. Pero un lenguaje puede invadir nuestro mundo interior y contribuir a destruirlo. ¿De qué manera las palabras nos penetran? Y acá asocié con un libro que estaba leyendo de Natalia Ginzburg, El léxico familiar. Natalia Ginzburg dice, relata el léxico familiar como ese léxico por lo cual cada uno de nosotros nos reconocemos en familia, aunque para los otros no se entienda absolutamente nada del sentido de lo que se dice. El libro está ubicado en una familia judía, socialista, en la Italia de Mussolini. ¿En qué medida somos penetrados por un lenguaje que puede arrasar con nuestro mundo interior? En la medida que avanza el libro, en el léxico familiar se introducen palabras como exilio, confinados, expatriados. ¿En qué medida las palabras puestas a circular se vuelven significantes que guían nuestra acción sin darnos cuenta? ¿En qué medida la guerra, como es en el caso del libro, destruye el lenguaje? ¿En qué medida los medios de comunicación destruyen el lenguaje, nuestro lenguaje? ¿Mantendremos nosotros esa zona sagrada, íntima, en el sentido de íntima ahora, ¿no? Reservada a nuestros fantasmas más profundos e inconfesables? Inconfesables para nosotros mismos, fundamentalmente. Solo los podemos confesar si hay otro que escucha. Cada uno de nosotros tiene el desafío de conquistar el lenguaje día a día, siendo el principal instrumento para hacer al otro presente, y es a ese otro, mi semejante, al que le tengo que hablar como sea, en el lenguaje que sea, la palabra, la pintura, la música, la danza. En la lengua hay un trabajo de una coreógrafa, por ejemplo, a fin de poder sostener mi existencia. No existo sin el otro. El peligro del hebreo, su belleza también, aparece en el momento en que sus funciones se mezclan en la boca. Es decir, que al hablar la pulsión hace de las suyas. El pasaje de la lengua sagrada a lengua común no es sin consecuencias políticas, pero también para el que lo habla y la usa como medio de relacionarse con el otro, tiene sus consecuencias. Y hay cambios, y muchos, porque al hablar la pulsión está en juego. Nos lleva de las narices y muchas veces nos hace decir lo que no queremos decir. Pero siempre,
siempre va a introducir los cambios en el lenguaje. Y acá, gracias a Norberto, ya hiciste la diferencia entre el lenguaje y la lambda. Para nosotros, el lenguaje que tomamos, y al que llamamos la lambda, es la suma de las equivocaciones, de los deseos, de los goces, de los anhelos, de las frustraciones, de los restos de todo esto que se transmiten en nuestras palabras y en nuestros silencios y se transmiten de generación en generación. A esta particular forma de lenguaje la llamamos la langue, así en francés, porque si lo digo en castellano tendría que decir la lengua, que suena como un trabalenguas, porque realmente eso es la langue, lo que nos traba la lengua, porque en ella el objeto A tiene su lugar bajo la forma de la letra. Es lo que nos atraganta, lo que se atraganta del significante, le impide sus deslizamientos y sus intentos múltiples y variados de darnos una significación, que la más de las veces nos enferma tanto como nos constituye y nos hace saltar a otra dimensión del lenguaje, a la dimensión más íntima, si se quiere, esa que nos es totalmente desconocida si no hay otro que nos escuche. Siempre hay una dimensión íntima en la langue, íntima y extranjera. El lenguaje que hablamos todos los días es un intento de traducir esta la langue, es un intento de apropiarnos de aquello que nos hace mover en este mundo, un intento de sanar nuestra extranjería con respecto a la langue. Cada día tenemos que hacernos de un lenguaje, tratando de traducir en lo posible y de manera acabada e inequívoca esa la langue. Y cuanto más exactos queremos ser en nuestra manera de decir y hablar, cuanto más nos limitamos en nuestra manera de hablar y de decir, más extranjeros de nosotros mismos nos volvemos. Cuanto más resistimos la pulsión, cuanto más miedos tenemos de ella, más muerta es la lengua que hablamos. Pero hay un límite en la creación de toda lengua y todo lenguaje. Lo que la boca no puede pronunciar y lo que el oído no puede oír, no va a formar parte nunca de mi lenguaje. Si la podríamos metaforizar como lengua materna para seguir el texto de la película, el cuerpo que nos sostiene y nos recibe, el mundo desorganizado y confuso de los sonidos, el lenguaje impone la legalidad del padre, los sonidos permitidos y los perdidos, las combinaciones permitidas y rechazadas que nos permiten hablar. Para poder hablar hay algo a perder. Siempre consideramos que las palabras no nos alcanzan, que el lenguaje está en déficit, pero no es así. Una lengua, en este caso el hebreo, es el fruto del intercambio de las lenguas, de los cruzamientos, de usos y costumbres, y solo es propia si nos las apropiamos. Nadie es autor de una lengua, y la nuestra, no me refiero al idioma, sino a lo que digo cuando hablo, está impregnada de la pulsión. Y apropiarnos de nuestra galán no estaría fácil. Es casi un combate diario. Y una última frase de la película. No puedo expresar la alegría del hebreo, pero esa alegría es obvia, la de alguien que ama el idioma. Es el derecho, la responsabilidad, la libertad de usar el idioma que quieres usar. Bueno, me parece que está fácil. Bueno, abrimos espacio para comentarios, preguntas, si quieren transmitir alguna inquietud sobre el film, sobre lo que hemos escuchado. Bueno, Adriana Salinas. Bueno, en principio les quería agradecer la traducción, como alguien dijo alguna vez,
casi decir lo mismo, porque hemos trabajado en 2 de las películas de Lolita Lee y hemos hecho el trabajo que ustedes realizaron con Puertita del Cerebro y con Anox. Entonces es muy grato para nosotros compartir este espacio y poder... Ponete un poquito más lejos porque no se entienda del micrófono. Bueno, compartir con ustedes este espacio y la posibilidad del trabajo de traducción que han hecho desde GIS, porque conocemos bien lo laborioso que es, ya que lo hemos hecho en 2 ocasiones con otras 2 películas de ella, Poética del Cerebro y Anox, que las hemos proyectado en este pequeño espacio de Malentendido que algunos formamos parte. Y bueno, me interesa resaltar, además de todo lo que ustedes dijeron, que realmente es muy valioso, esta proximidad con esta cineasta contemporánea del psicoanálisis y que, bueno, me parece que sintetiza un poco esta proximidad en la intención de la pregunta que podría ser ¿cómo filmar la palabra? ¿Cómo filmar la palabra? Claro, interesante. Claro. Bueno, es siempre es muy interesante lo que traes porque siempre está este problema. Yo estaba recordando, porque la película me hizo recordar varias cosas, una película Pina, sobre Pina Bausch, en un momento creo que no sé si la han visto, pero es el reportaje al cuerpo donde baila ella. Y uno de los bailarines dice, Pina me pidió que bailara un color. ¿Cómo se baila un color? Y cómo se filma la palabra, ¿no? También pueden ser comentarios, asociaciones, metonimia. No sé si recuerdan, pero en la película hay una parte donde, no sé si en esta o en alguna de las películas, donde dice que el traductor, cuando traduce, se imagina, tiene una escena que se imagina, por ejemplo, en un diálogo, se imagina los cuerpos. Esto es muy importante, ¿no? Me parece que es importante que el traductor se imagina una escena que las palabras dicen o describen, pero es necesaria esta imaginación no solo del lenguaje, del paisaje, sino de los cuerpos en el paisaje, porque si no están los cuerpos, el paisaje existe porque hay un cuerpo en él, adentro, afuera, pero si no, no existe el paisaje. Y por eso lo que yo decía del desierto es cómo hacer del desierto un paisaje, donde está todo desierto, solo un paisaje. Bueno, eso me parece importante, ¿no? Ustedes saben que los chalecos amarillos, los Gilets de Francia, hicieron en un momento cuando se enfrentaban con la policía, cuando todo eso, policía, cantaron la marsellesa, pero la marsellesa tiene un verso que dice, amor sagrado a la patria. Bueno, entonces lo sagrado no solo tiene que ver con Dios, con el invento que es Dios, sino también puede haber un amor sagrado a la patria. Eso es para subsistir y no morirse de hambre, que cantaban la marsellesa o la cercana. Me parece que lo sagrado, en el sentido, es lo que viste, los ideales para subsistir. Pero subsistir en este tiempo quiere decir poder comer, poder dormir, poder coger también, pero bueno, poder dormir, poder comer para poder coger, dormir, bueno, todo eso. Hablar, pero si se come y se puede tener donde dormir, si no, no se puede ni coger ni hablar, ¿no? Entonces me parece que el mundo en este momento, esa frase de la marsellesa es importante, amor sagrado a la patria, en este caso porque era marsellesa, pero fue lo que le enfrentaron a la represión que instala, digamos, la posibilidad para muchos de no comer ni dormir, ¿no? Aún en Francia. Acá ya se sabe, y si no se sabe, para enterarse. Bueno, muchísimas gracias, me gustó muchísimo. A mí me conmovió muchísimo, profundamente. Y
primero voy a hacer una broma a Clelia. Te cuento, Clelia, que si acá gritan, los israelíes gritan 100 veces más. Yo supongo que debe ser la mezcla por el desierto. Y el hecho de que... ¿Cómo? Digo lo que dicen los otros. ¿Cómo? No te escucho. Hablando de gritar. Dale. A mí dos cosas, muchas me conmueven, pero lo que nunca entendí es el pasaje de una acción voluntaria a revivir una lengua. Esto es lo que queda dicho en la película, pero no retomado. Y lo que sí queda retomado todo el tiempo que me conmueve es que son escritores no se hablan. ¿No? ¿Cómo? Bueno, artistas. Bueno, en principio, mi agradecimiento a la Secretaría de Biblioteca y a todos ustedes que nos transmitieron su lectura. Simplemente algo que me evocó esta cuestión de la lengua sagrada y la lengua hablada, que tiene que ver con Freud y con su interpretación de los sueños, cuando él puede decir ese desciframiento de eso que aparece en imágenes oníricas, pero lo que sabemos que para nosotros cuenta es el relato, ¿no? Eso que se pone en palabras, eso que se dice en transferencia en un análisis. Bueno, es esto. Y bueno, primero quiero agradecerle, me encantó la película y los comentarios muy buenos. Pero esta es una pregunta porque realmente no sé cómo se introduce el yiddish y en los campos de concentración, ¿en qué idioma se hablaba? Porque en un texto, yo no me acuerdo ya si era de Primo Levi o no sé, decía que había una canción de cuna que se escuchaba en todos los campos de concentración, aunque estaban a muchísima distancia, pero esa canción de cuna iba surgiendo o iba apareciendo, pero no sé, nunca supe si es en yiddish, en hebreo, bueno, supongo que en alemán también, no sé yo. En la película dice raramente, Claro. en la película, ahora sí, en un momento dice el yiddish que murió en la cámara de gas junto con muchos otros. ¿No? Pero yo creo que es el libro del Primo Levi, que donde dice que buscaban un idioma para comunicarse con un nene que no hablaba ningún idioma conocido. No me acuerdo ahora el libro, pero empieza así, todo el esfuerzo para encontrar algún idioma para poder hablar, pero el idioma que hablaban en el yiddish. Quería decirles que bueno, me parecieron muy interesantes y muy buenas todas las que me parecieron muy interesantes, muy buenas todas las exposiciones. Y por supuesto hacen exposiciones que son tan buenas, hacen pensar en un montón de cosas. Una
una de las cosas que me hacía pensar en lo que decía Clelia en particular es cuando hablaba, reivindicaba, digamos, en algún sentido la pluralidad de lenguas, es que precisamente el mundo no va hacia eso, ¿no es cierto? Sabemos que en tiempos de globalización se habla ya de cuál es la lengua del mundo, la lengua del futuro del mundo, si va a ser el chino o va a ser el inglés, y hay, digamos, una verdadera guerra al respecto, ¿no? Y es ahí donde eso, digamos, es importante porque es un intento no es un intento, porque es más que un intento, algo que se puede lograr y que uno se pregunta si esto no estaría en la base de la desaparición de lo que llamamos el sujeto, digamos, ¿no? Si con eso efectivamente no se logra la exterminación mayor, digamos, que es lo que sería la dimensión del sujeto, ¿no? Esto es una de las cosas que me hacía pensar. La otra cuestión que me parece que también es interesante tener en cuenta, y a propósito de las preguntas que se hacía sobre el yiddish y el hebreo, es el hecho de que se haya prohibido el uso del yiddish hace relativamente poco tiempo, del uso y la enseñanza, aquí en todo el mundo, digo, aquí en los colegios que enseñaban yiddish y hebreo, ¿no es cierto? Es decir, cómo cierta cosa política, mezcla de política y religiosa, digamos, ¿no? Puede desconocer algo que precisamente, como se decía, era la lengua en los campos de concentración, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos la presencia, la participación. Cuando vayan saliendo, vayan tomando su ejemplar de la revista, llévense la revista para leer los artículos. Si paso te agacho. Gracias. Porque sale la filmación, sale por eso. Ya está.